El mundo del fútbol ha presenciado la ejecución de una emboscada maestra. La Operación Cóndor, gestada en la máxima discreción por la cúpula del Real Madrid, ha culminado con un fichaje sísmico que altera la geografía de poder en Europa. El terremoto tiene nombre y apellido: Moisés Caicedo. El Real Madrid, bajo la dirección férrea del ingeniero Florentino Pérez, ha activado el pacto de la opulencia y ha cerrado la incorporación inmediata del centrocampista ecuatoriano, considerado el pivote más cotizado del planeta. Caicedo, el ancla innegociable que había demandado Xabi Alonso, aceptó el acuerdo monumental que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla merengue, y la cifra del traspaso, que se eleva por encima de los 100 millones de euros, es un testimonio de la ambición del club blanco. La noticia es un cisma para la Premier League y un desafío directo a la hegemonía económica de Inglaterra. ¿Cómo ha logrado Florentino Pérez persuadir a un jugador recién firmado por una cifra récord? ¿Cuáles son los detalles inéditos del cheque en blanco que se le entregó al ecuatoriano? ¿Y qué movimientos de salida son ahora obligatorios para sanear las cuentas y hacer espacio a este titán de la medular? Aquí desvelamos la cronología del asalto, la molestia monumental de la entidad londinense que ya prepara acciones legales, y el ajuste táctico que implica la llegada de Caicedo para Camavinga y Tchouaméni. Suscríbete inmediatamente, porque este relato exclusivo te cuenta el fichaje que reconfigura la Champions League. Comenta ahora mismo. ¿Crees que Moisés Caicedo y Xabi Alonso formarán la sociedad más dominante de Europa? La génesis de la obsesión. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no es un capricho de mercado, sino la ejecución de una estrategia táctica trazada con tinta indeleble por Xabi Alonso. El técnico Tolosarra, desde su primer día en el banquillo, identificó la posición de pivote como el factor sine qua non para la implementación total de su modelo de juego. Alonso, un maestro del mediocampo en su época de jugador, concibe el eje defensivo como el epicentro de la estabilidad, el punto de partida de la presión alta y la base de la construcción limpia. El perfil box-to-box insuficiente, Alonso analizó profundamente a su plantilla. A pesar de la calidad inconmensurable de Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, ambos jugadores encajaban mejor en el perfil box-to-box o de interior dinámico. Tchouaméni, con su verticalidad y potencia, tiende a saltar la línea y deja un espacio vulnerable a sus espaldas. Camavinga, con su desborde y energía, es un puñal pero no el muro posicional que el técnico exige. La demanda de la sala de máquinas. Moisés Caicedo era el único nombre en la lista que cumplía el perfil de 6 total para Xabi Alonso. Recuperador incansable, gran capacidad atlética para cubrir la amplitud del campo y, crucialmente, la visión y el temple para ejecutar la salida de balón bajo presión con pases horizontales y diagonales que rompen líneas sin perder la posesión. Alonso fue categórico con Florentino. Caicedo no es un lujo, es la fundación sobre la que construiré el Real Madrid que ganará todo. Esta exigencia táctica se convirtió en la orden de fichaje prioritaria del club. El pacto de la opulencia. Las cifras del acuerdo monumental. La estrategia de Florentino Pérez para seducir a Caicedo y desarmar a los Blues se basó en una doble palanca: el prestigio deportivo y una mega oferta salarial. La negociación clandestina con los agentes de Caicedo fue el punto de inflexión de la operación. El cheque en blanco salarial. El contrato acordado con Moisés Caicedo es un documento de 6 años que lo sitúa, desde el primer día, en el top 3 de salarios de la plantilla merengue, solo por detrás de las máximas estrellas ofensivas. La base salarial fija supera con creces lo que percibía en Inglaterra, pero el verdadero atractivo reside en la estructura de bonificaciones. Se le otorgó un alto porcentaje de sus derechos de imagen, un incentivo raramente visto para un mediocampista defensivo, y primas por objetivos, ligueros, coperos y especialmente, la Champions League, que garantizan un ingreso anual superlativo. La prima por traspaso forzado. Para compensar la falta de antigüedad y la ruptura contractual en su anterior club, el Real Madrid incluyó una jugosísima prima de fichaje que se pagará directamente al jugador y su entorno. Esta prima es un bonus de liberación que aceleró la decisión de Caicedo de presionar por su salida, demostrando que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar el precio de la impaciencia de Xabi Alonso. La cifra del traspaso. En el plano institucional, la oferta final que convenció a la entidad de Stamford Bridge fue de 105 millones de euros fijos, más 15 millones en variables de difícil cumplimiento, pero con una fórmula de pago excepcionalmente favorable para el club vendedor. Florentino se aseguró de que la cifra total fuera lo suficientemente cercana a su precio de adquisición para que la directiva londinense pudiera justificar la venta como una minimización de pérdidas ante la presión del jugador. La capacidad negociadora del Real Madrid para romper un contrato blindado de larga duración es un aviso para todo el mercado. La explosión en Londres, el desafío azul. La ejecución de la Operación Caicedo ha provocado una reacción institucional furibunda en la entidad de Stamford Bridge. El club se siente ultrajado y económicamente vulnerado por la velocidad y agresividad con la que el Real Madrid y el entorno del jugador operaron. Denuncia por seducción ilegal.
El desafío azul se ha materializado en la amenaza de una denuncia formal ante la Corte Arbitral del Deporte, CAS. La directiva londinense acusa al Real Madrid de seducir y negociar directamente con Caicedo sin su permiso explícito, violando la normativa FIFA sobre acercamiento a jugadores con contrato vigente. La base de su argumento es la extrema rapidez con la que el jugador cambió su postura pública, pasando de ser un pilar del proyecto a un activo transferible en cuestión de semanas. El factor de la inestabilidad. La directiva inglesa se encuentra en una situación insostenible. Han tenido que vender a un jugador franquicia a un rival directo en la Champions League, un movimiento que daña su credibilidad ante sus propios aficionados y que cuestiona la validez de sus contratos a largo plazo. La venta de Caicedo, aunque lucrativa, expone la vulnerabilidad de la Premier League ante el atractivo legendario y el poderío económico del Real Madrid. La exigencia de pago al contado. Como último acto de resistencia, el club londinense ha exigido al Real Madrid un calendario de pagos excepcionalmente corto, buscando recibir la mayor parte de la cifra del traspaso en el primer año de la operación. Esta presión financiera es el peaje que el Real Madrid debe pagar por su ejecución despiadada en el mercado. El dilema en Valdebebas, el sacrificio inteligente. La llegada de Moisés Caicedo obliga al Real Madrid a activar el plan de ajuste para liberar masa salarial y espacio táctico. El sacrificio es inevitable, y el nombre de Aurelien Tchouaméni es el principal candidato a dejar el club. La redundancia táctica. Xabi Alonso considera que Tchouaméni y Caicedo son demasiado similares en su capacidad defensiva, pero que Caicedo ofrece una mejor salida de balón y mayor temple posicional como pivote puro. La venta de Tchouaméni es el sacrificio inteligente. Es el jugador que más valor de reventa puede generar, con ofertas rondando los 90 millones de euros desde Inglaterra, y el que mejor reemplazo táctico tiene en la figura de Caicedo. Camavinga, el superviviente clave. La llegada de Caicedo blinda la posición de Eduardo Camavinga como interior izquierdo box-to-box. La versatilidad de Camavinga, que puede cubrir el lateral si es necesario, y su capacidad para romper líneas lo convierten en el complemento ideal para el pivote Caicedo. Camavinga se convierte en el jugador de confianza de Xabi Alonso para el desequilibrio ofensivo y la presión alta. La marginación de la vieja guardia. El fichaje de Caicedo también acelera la salida de los veteranos de la medular que están en el final de su contrato. Con un mediocampo de élite blindado con Caicedo, Camavinga, Valverde y Bellingham, el espacio para la rotación se reduce drásticamente, obligando a la directiva a finalizar el ciclo de las leyendas del club que ya no encajan en la visión de Xabi Alonso. La forma del Real Madrid aloncista. Con Moisés Caicedo como el nuevo ancla, el Real Madrid de Xabi Alonso adquiere una forma táctica imponente que lo convierte en el favorito absoluto en todas las competiciones. La seguridad posicional. Caicedo garantiza que, incluso bajo la presión más asfixiante, el equipo mantendrá la estructura posicional y la salida de balón limpia. Su inteligencia de juego es el antídoto contra el desorden defensivo y la pérdida de balón en zonas de riesgo. El efecto dominó en ataque. El control absoluto que ofrece Caicedo permite a los interiores, Camavinga, Valverde y a Jude Bellingham jugar más cerca del área rival, concentrando el talento ofensivo en los últimos 30 metros del campo. Caicedo es el proveedor silencioso de las ocasiones de gol. La operación Caicedo es un testamento al poder del deseo en el fútbol moderno. Florentino Pérez ha utilizado su poder económico, su prestigio institucional y, sobre todo, la autoridad táctica de Xabi Alonso para doblegar la voluntad de un club de la Premier League y fichar a un jugador innegociable. El contrato monumental y el precio récord son el peaje de la ambición del Real Madrid por reinar en Europa. El fichaje de Moisés Caicedo es el punto final de la revolución silenciosa de Xabi Alonso y el inicio de una nueva era de hegemonía en la sala de máquinas del Real Madrid. El sacrificio de un jugador talentoso como Tchouaméni será el precio a pagar por esta obra maestra de la ingeniería deportiva. La pregunta final y la que definirá la narrativa de la próxima temporada es, si el Real Madrid se ve obligado a vender a Aurelien Tchouaméni para financiar a Moisés Caicedo, y el francés explota en la Premier League demostrando ser un pivote de clase mundial. La directiva merengue lamentará haber priorizado la necesidad táctica inmediata de Xabi Alonso por encima del potencial y la versatilidad de Aurelien, convirtiendo el sacrificio inteligente en el mayor arrepentimiento de Florentino Pérez. Comenta tu predicción ahora mismo y únete a la conversación que reescribirá el futuro del fútbol. El mundo del fútbol ha presenciado la ejecución de una emboscada maestra. La Operación Cóndor, gestada en la máxima discreción por la cúpula del Real Madrid, ha culminado con un fichaje sísmico que altera la geografía de poder en Europa. El terremoto tiene nombre y apellido: Moisés Caicedo. El Real Madrid, bajo la dirección férrea del ingeniero Florentino Pérez, ha activado el pacto de la opulencia y ha cerrado la incorporación inmediata del centrocampista ecuatoriano, considerado el pivote más cotizado del planeta. Caicedo, el ancla innegociable que había demandado Xabi Alonso,
Aceptó el acuerdo monumental que lo convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla merengue, y la cifra del traspaso, que se eleva por encima de los 100 millones de euros, es un testimonio de la ambición del club blanco. La noticia es un cisma para la Premier League y un desafío directo a la hegemonía económica de Inglaterra. ¿Cómo ha logrado Florentino Pérez persuadir a un jugador recién firmado por una cifra récord? ¿Cuáles son los detalles inéditos del cheque en blanco que se le entregó al ecuatoriano? ¿Y qué movimientos de salida son ahora obligatorios para sanear las cuentas y hacer espacio a este titán de la medular? Aquí desvelamos la cronología del asalto, la molestia monumental de la entidad londinense que ya prepara acciones legales, y el ajuste táctico que implica la llegada de Caicedo para Camavinga y Tchouaméni. Suscríbete inmediatamente, porque este relato exclusivo te cuenta el fichaje que reconfigura la Champions League. Comenta ahora mismo. ¿Crees que Moisés Caicedo y Xabi Alonso formarán la sociedad más dominante de Europa? La génesis de la obsesión. La llegada de Moisés Caicedo al Real Madrid no es un capricho de mercado, sino la ejecución de una estrategia táctica trazada con tinta indeleble por Xabi Alonso. El técnico Tolosarra, desde su primer día en el banquillo, identificó la posición de pivote como el factor sine qua non para la implementación total de su modelo de juego. Alonso, un maestro del mediocampo en su época de jugador, concibe el eje defensivo como el epicentro de la estabilidad, el punto de partida de la presión alta y la base de la construcción limpia. El perfil box-to-box insuficiente. Alonso analizó profundamente a su plantilla. A pesar de la calidad inconmensurable de Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, ambos jugadores encajaban mejor en el perfil box-to-box o de interior dinámico. Tchouaméni, con su verticalidad y potencia, tiende a saltar la línea y deja un espacio vulnerable a sus espaldas. Camavinga, con su desborde y energía, es un puñal pero no el muro posicional que el técnico exige. La demanda de la sala de máquinas. Moisés Caicedo era el único nombre en la lista que cumplía el perfil de 6 total para Xabi Alonso. Recuperador incansable, gran capacidad atlética para cubrir la amplitud del campo y, crucialmente, la visión y el temple para ejecutar la salida de balón bajo presión con pases horizontales y diagonales que rompen líneas sin perder la posesión. Alonso fue categórico con Florentino. Caicedo no es un lujo, es la fundación sobre la que construiré el Real Madrid que ganará todo. Esta exigencia táctica se convirtió en la orden de fichaje prioritaria del club. El pacto de la opulencia. Las cifras del acuerdo monumental. La estrategia de Florentino Pérez para seducir a Caicedo y desarmar a los Blues se basó en una doble palanca, el prestigio deportivo y una mega oferta salarial. La negociación clandestina con los agentes de Caicedo fue el punto de inflexión de la operación. El cheque en blanco salarial. El contrato acordado con Moisés Caicedo es un documento de 6 años que lo sitúa, desde el primer día, en el top 3 de salarios de la plantilla merengue, solo por detrás de las máximas estrellas ofensivas. La base salarial fija supera con creces lo que percibía en Inglaterra, pero el verdadero atractivo reside en la estructura de bonificaciones. Se le otorgó un alto porcentaje de sus derechos de imagen, un incentivo raramente visto para un mediocampista defensivo, y primas por objetivos, ligueros, coperos y especialmente, la Champions League, que garantizan un ingreso anual superlativo. La prima por traspaso forzado. Para compensar la falta de antigüedad y la ruptura contractual en su anterior club, el Real Madrid incluyó una jugosísima prima de fichaje que se pagará directamente al jugador y su entorno. Esta prima es un bonus de liberación que aceleró la decisión de Caicedo de presionar por su salida, demostrando que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar el precio de la impaciencia de Xabi Alonso. La cifra del traspaso. En el plano institucional, la oferta final que convenció a la entidad de Stamford Bridge fue de 105 millones de euros fijos, más 15 millones en variables de difícil cumplimiento, pero con una fórmula de pago excepcionalmente favorable para el club vendedor. Florentino se aseguró de que la cifra total fuera lo suficientemente cercana a su precio de adquisición para que la directiva londinense pudiera justificar la venta como una minimización de pérdidas ante la presión del jugador.